Gate 13 realmente no hay mucho que decir, ya que es la misma vieja historia, dijo Rad mientras el fuego del campamento se reflejaba en sus gafas. Uno de los cuales se ha escuchado muchas veces. Sino escuchó atentamente y se dio cuenta de que no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Durante la época de la Confederación y la era temprana del dominio, cualquier niño capaz de sí era animado a unirse a la Academia de Fantasmas. Fue allí donde fueron adoctrinados y resocializados para servir como soldados psíquicos obedientes y asesinos de élite. Pero cuando Valerian asumió el mando, había decidido cambiar las cosas. Por supuesto, la Academia Fantasma todavía necesitaba existir junto con otros programas para apoyarlos. Las personas capaces de sí necesitaban ayuda por razones obvias. Para aquellos con un índice sí bajo, estaba bien si optaban por no inscribirse o utilizar alguno de los programas. Pero para aquellos de un índice más alto que mostraban fuertes poderes de telepatía y telequinesis necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener. Generalmente estos poderes se manifiestan temprano en los niños. Debido a su corta edad y falta de control, no solo representaban un peligro para ellos mismos, sino también para los demás. Como los de Humohan, los que están en servicio como fantasmas deben ser elegidos. Pero eso solo dejaba la pregunta de qué hacer con los niños actuales y los que se vieron obligados a ser fantasmas. Para los jóvenes, todavía había tiempo para enmendarse, ya que Valerian tomó medidas para facilitar su transición de regreso a la normalidad. Pero para todos los demás fantasmas activos en el campo fue donde las cosas se complicaron. Todos procedían de un entorno muy amplio. Había algunos que eran soldados dispuestos y otros que ni siquiera harían daño a una mosca. Por las cosas para las que fueron hechos, causaría un trauma psicológico grave. Por lo tanto, iba a tomar mucho tiempo deshacer el daño que se les hizo cuando el joven emperador había tomado medidas para hacerlo. Rat no fue una excepción a esto. Él era solo un niño cuando fue adoctrinado. La única excepción fue que él y un puñado de otros fueron elegidos para formar parte del proyecto Shadowblade, que iba a crear fantasmas de próxima generación. Pero con el salto repentino en su índice sí, los implantes y la resocialización que los unía ya no los controlaban, ya que ahora eran libres de hacer lo que quisieran. Con la caída de Arcturus Mensk, los espectros se vengaron. Por supuesto, Valerian habría sido el siguiente en el tajo. Sin embargo, hasta ahora ha demostrado ser un mejor hombre y líder que su padre. Sin embargo, si alguna vez eligiera el camino equivocado, habría un espectro esperándolo con un cuchillo en la espalda. Yori, Lelei, Tuka, Y-O, por otro lado, tenían dificultades para comprender debido a las diferencias culturales y al uso de palabras. Pero en su forma más simple, Rat había vivido como esclavo durante la mayor parte de su vida bajo la influencia de la magia de control mental. Recientemente libre de sus cadenas, se volvió como el viento que vaga de un lugar a otro. Eso es tan triste. Mari frunció el ceño. Comillas, no tenías familia a la que pudieras volver. Es complicado, suspiró Rat. Mi mamá murió hace años y mi papá, no pude soportar mostrarle mi cara. Después de todas las cosas que hice, terminaría dejando una mancha en el buen nombre que se había construido. Punto. Pero él es tu papá, ¿verdad? Luego dijo Milo. Él lo entendería. Dando una risa tensa. Sí, lo haría. Mi papá siempre fue así. Un hombre bueno, comprensivo y justo. Realmente deseaba haberle dicho lo orgulloso que estaba de ser su hijo. Comillas, entonces no es demasiado tarde. Mari disparó. Deberías ir a verlo lo antes posible. Ya no creo que eso sea posible. Desapareció hace un tiempo. Si tuviera que adivinar, probablemente esté con su nueva novia. Eso debe ser incómodo. Si no se encogió. Para nada mientras Raz sacudía la cabeza. Mamá se ha ido por un tiempo. Así que está bien. Pero para la dama en cuestión, estoy del lado de la ambivalencia. Ella tenía una reputación bastante mala. Pero creo que al final todos lo hicieron bien. Luego, levantándose, eso es todo lo que me gustaría decir. Me acostaré por la noche. Ver salir al enigmático espectro dejó las cosas un poco incómodas. Sin embargo, Mari logró recuperar el estado de ánimo nuevamente cuando el grupo compartió algunas de sus historias entre sí. Después de llegar a cierta hora, Dal ordenó a todos que durmieran, ya que necesitaban estar frescos para el día siguiente. Al dormir en sus tiendas asignadas, un individuo no podía descansar tan fácilmente todavía. Y-O, despierta, tenía muchas cosas en la cabeza después de escuchar la historia de Rat. Simplemente, se sintió un poco peor después de atacarlo y pensar en él como un bandido antes. La esclavitud era bastante común en Falmart.
Incluso los propios elfos oscuros fueron cazados por humanos en un intento inútil de robarles su longevidad. Pero en relación con ese hombre, ya ha vivido una vida muy difícil ya que no necesitaba que alguien como ella lo hiciera más difícil. Sin embargo, Aquiles estaba pidiendo que fueran a matar a un dragón. Aunque dijeron que estaba perdonada, sintió que no se había disculpado lo suficiente con Rat. Pero aparte de eso, ella también tenía otro motivo. Decidir que esto era lo único en lo que podía pensar para compensarlo, ya que de hecho sería golpear dos pájaros de un tiro. Al salir de su tienda, llegó a la de Rat tal como estaba ahora. Sintiendo que los latidos de su corazón se aceleraban mientras sus mejillas se ponían de un tono rojo, sus orejas cayeron un poco. Comillas porque estoy actuando como una niña teniendo su primera vez. Comillas desde el comienzo de su misión, ella estaba completamente resuelta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su pueblo. Además de dar una disculpa personal al enigmático espectro, esto también la arraigaría en su corazón. Refinando su técnica a lo largo del siglo, pudo garantizar que después de que un hombre la haya probado, ninguna otra mujer podría satisfacerlos. Fue un truco, pero al menos le daría a este guerrero en particular una razón para luchar con todo lo que tenía. YAO había pensado bastante en esto. La gente tendía a morir joven en este mundo a causa de la guerra, el hambre, la esclavitud y las enfermedades. Realmente era una rareza que alguien llegara a la vejez. Al ver que su oponente era un dragón, lo mejor era divertirse tanto como pudieran antes de ser enviados a Hardy. Mirando a las otras personas de hierro, supuso que lo que fuera que hubiera debajo de la máscara de Rad no podía haber sido malo, ya que se parecían a cualquier otro humano aquí. Ciertamente tenía la constitución de un guerrero. Colocando su mano en la entrada de su tienda, hubo un pequeño pensamiento que cruzó por su mente. Generalmente, los elfos de cualquier grupo rara vez tenían hijos que no fueran de su propia raza. Incluso si lo intentaron, fue muy raro debido a las diferencias de su fisiología respetada que dificultaban la procreación. Sin embargo, eso no significa que no pueda suceder. Si es así por la postura de que después de su noche compartida iban a sobrevivir y salir victoriosos contra este terrible enemigo, a ella no le importaría concebir a su hijo. Había demostrado ser un guerrero más grande que ella. Con la sangre de un hombre así, su hijo sin duda sería poderoso. Por supuesto, se estaba adelantando a sí misma en este asunto al planificar este supuesto futuro con un hombre al que apenas conocía. Pero para el aquí y ahora, lo que hizo lo hace por su gente. Sin embargo, también si su tiempo era corto, deseaba disfrutarlo con alguien, incluso si era solo por una noche. Con lo oscuro que estaba, incluso con el fuego brillando detrás de ella, apenas podía distinguir la figura envuelta en la manta. Pero no importaba ya que solo necesitaban dejar que el instinto se hiciera cargo y permitir que surgiera su pasión carnal. Dejando caer la capa a sus pies, se desabrochó silenciosamente los cinturones y las hebillas, despojándose de sus prendas mientras ahora estaba desnuda ante la figura dormida. Montando el estómago de Rat, sintió que se movía obviamente sorprendido por esta visita nocturna. Sintiendo que quería hablar, tengamos esta noche juntos mientras sentía su rostro con las manos. Comillas es bueno que al menos se quite la máscara cuando duerme. Inclinándose, capturó sus labios con los suyos presionando completamente su cuerpo contra él. Sin embargo, comillas. Algo no está bien. Cualquier hombre después de haber sido besado por ella se habría sometido completamente a la lujuria. Sin embargo, continuó retorciéndose debajo de ella. Pero luego moviéndose con sus manos, comillas ¿era realmente así de delgado? Comillas sintiendo sus brazos parecían delgados mientras su piel era suave y tersa como una niña. Al notarlo mientras sus dedos rozaban el suelo, comillas ¿tiene el pelo largo? Comillas mientras su mente recogía los mechones, fue entonces cuando notó que en lugar de un pecho duro cincelado, había dos bultos blandos empujando hacia atrás contra su propio pecho. Finalmente se dio cuenta de que a menos que Rad fuera realmente una mujer disfrazada entonces. Comillas mientras sus ojos se abrieron como platos y se sentó rápidamente. Permitiendo que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, estaba completamente estupefacta ante quién estaba realmente debajo de ella. Comillas oh Dios mío. ¿Qué estás haciendo Tuca? Gritó lo que inmediatamente despertó a todo el campamento. La boca de YAO solo podía colgar abierta ante lo increíblemente mal que se veía esto. Solo para agregar más sal a la lesión fue que Tuca aparentemente durmió desnudo, lo que hizo que todo se viera mucho peor. Comillas sabía que eras peligroso. Pero ¿cómo puedes hacer algo como esto? Ese fue incluso mi primer beso también. A partir de ahí, las cosas siguieron creciendo.
Atraídos por el sonido, el resto del tercer reconocimiento pensó que estaban siendo atacados. Pero no les tomó mucho tiempo comprender lo que había sucedido. Mari y Sino tomaron a Tuca mientras la consolaban por la traumática experiencia. Milo y Lelei habían mirado brevemente solo para volverse a dormir y dejar que los demás lo manejaran. Y en ese momento estaba mirando hacia abajo con vergüenza sentada sobre sus rodillas mientras Dal, Rory y Jake estaban parados frente a ella. Al no tener tiempo suficiente para volver a ponerse la ropa, la elfa oscura estaba envuelta en una manta, ya que nunca se había sentido tan avergonzada y mortificada en su vida. Realmente no es de mi incumbencia lo que ustedes elfos hagan entre ustedes, pero cuando les digo que se vayan a dormir, se van a dormir. Dal refunfuñó enojado. Realmente odiaba que alguien decidiera despertarla en medio de la noche con una mierda como esta. Estoy bastante seguro de que esta regla también se aplica a este mundo. Mientras Jake se frotaba los ojos adormilado. Pero Tuca no te dio su consentimiento. Comillas, espera. No entiendes. Trató de explicar rápidamente. De hecho, estaba tratando de ir a la tienda de Rat comillas o mientras Rory sonreía y estampaba su alabarda en el suelo intimidando al elfo oscuro. Así que estabas tratando de realizar una visita nocturna, Qué audaz de tu parte, ya que no pudo evitar reírse de su audacia de hacer tal cosa en medio de su campamento. Durante la siguiente hora más o menos, YAO recibió una larga conferencia sobre la disciplina y el control de sí misma hasta que finalmente se inclinó y se disculpó por el problema que causó mientras todos volvían a dormir. Sin embargo, YAO todavía estaba confundido. Estaba segura de que no estaba equivocada acerca de la tienda de Rat. Aún descansando dentro de su vivienda, Rat realmente le había jugado una pequeña trampa. Aunque muchos psíquicos lo consideraban grosero, no pudo evitar escuchar lo que estaba planeando YAO. Entonces, tomando ciertas medidas, dio un poco de desvío a través de su influencia así, lo que hizo que el elfo oscuro entrara en la tienda de otra persona, lo que resultó en este desastre. Lo que le recordó que probablemente debería disculparse con Tuca más tarde. Pero en relación con lo que estaba planeando, él no negaría que no estaba interesado. Ella era bastante atractiva y habría sido divertida si solo estuvieran buscando pasar un buen rato. Sin embargo, simplemente no era el momento adecuado. Al ser parte de una cultura y civilización altamente desarrolladas, se esperaban ciertos estándares. Aunque sucedió que no estaba interesado en una aventura de una noche. Probablemente algo que obtuvo de su padre. Si ella todavía estaba interesada después de esta misión, él podría cortejarla en ese momento. Falmart el dominio hasta ahora tenía todas sus bases cubiertas. Louise tuvo éxito hasta ahora en la creación de un partido de oposición dentro del imperio que intenta avanzar por la paz. Por otro lado, la facción pro-guerra estaba bastante enojada por querer continuar esta guerra sin sentido. Pero en relación con el campo de batalla político, el imperio simplemente no era rival. Los grupos de inteligencia de Dominions podrían aprender todo sobre una persona en cuestión de minutos u horas. También, de hecho, que conocerían cada movimiento que hicieran antes de que pudieran siquiera pensarlo. Esto les permitió presionar a algunos de los nobles a favor de la guerra, haciéndolos más fáciles de tratar en el extremo de Louise. Además de controlar la política, también necesitaban un interés mayoritario en su economía. Obviamente, sin dinero no podrían comprar armas o armaduras para sus soldados. Por sus soldados no se les podía pagar con esperanzas y sueños. Sin embargo, tenían que ser un poco más cuidadosos con ya que no querían colapsar su sistema dejando a su país en ruinas completas cuando terminaran. Era verdad que solo les interesaba la justicia haciendo que los responsables respondieran por sus crímenes. De lo contrario, hubiera sido más fácil y hubiera llevado mucho menos tiempo hacer un bombardeo planetario o destruirlo. Pero para la gente de Falmart, como Jim le había enseñado a Matt, se trata de corazones y mentes. Tenían que demostrarle a la gente que no eran brutos, tiranos ni conquistadores. Estaban aquí en su mundo con un propósito justo. Las palabras eran una cosa. Pero la acción habló aún mejor. Para los pueblos y ciudades devastados por la guerra, el hambre y las enfermedades, se enviaron equipos médicos con un destacamento de protección. A través de su ayuda, puso al dominio en una luz positiva cuando los nativos transmitieron la noticia de la bondad y nobleza de la gente de hierro. Su magia curativa milagrosa y su medicina eficaz. Conjurando agua limpia y repartiendo comida sin pedir un solo denari. Por supuesto, su ayuda no fue permanente. Por lo tanto,
también era importante que proporcionaran los medios y métodos a través del conocimiento adecuado para volver a ponerse de pie y ser autosuficientes. El conocimiento fue principalmente sobre técnicas agrícolas mejoradas y los planes de herramientas que podrían ayudarlos a largo plazo. Les tomaría un tiempo implementar sus ideas. Pero el punto era plantar una semilla para su futuro. A través de sus acciones, también publicitó la ciudad de Alnus, ya que algunos incluso optaron por migrar allí en busca de oportunidades. Pero parte de eso también fue eliminar los obstáculos que podrían impedir el progreso. En ese momento había un equipo de inserción a punto de ingresar a una cueva para exterminar una plaga. Algunas de las aldeas de los alrededores estaban plagadas de duendes y criaturas similares a ellos. Fueron un problema real para la mayoría de la población humana. Además del pillaje, también secuestraron a una joven para que la llevaran de regreso a sus viviendas y la utilizaran para aumentar su número. Si no se controla, el crecimiento de su población podría explotar exponencialmente. Eran como cucarachas. Por ejemplo, los duendes podrían reproducirse rápidamente en unos días y madurar con la misma facilidad en el mismo tiempo. Eso les permitió formar un ejército y reponer los números si se perdían en cualquier escaramuza. Francamente, también era la razón por la que los semihumanos solían ser mal recibidos debido a los actos de estas bárbaras criaturas. Por supuesto, había una diferencia obvia entre los semihumanos de tipo bestia y los demás. De manera similar, la gente de las bestias también sufrió el mismo problema que los humanos con respecto a ellos. Pero no ayudó mucho cuando la desinformación y los prejuicios generalmente iban de la mano en este mundo. Pero antes de su invasión, las guarniciones locales y el ejército normalmente se ocuparían de ellos manteniendo su número bajo control. La única razón por la que no fueron exterminados por completo fue porque podrían usarse para complementar su número al atacar otro territorio. Pero con su posterior derrota en Coral y Alnus, todas sus tropas fueron retiradas para defender ciudades clave y la capital. Esto luego dejó a los goblins y criaturas como ellos sin control, ya que estaba comenzando a ser un problema real. Por lo tanto, esto dejó al Dominion con este trabajo de limpieza en particular. Aunque su tecnología era claramente superior, permitiéndoles ganar cualquier batalla en este mundo, no eran tan arrogantes como para cargar a ciegas sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Algunos goblins fueron capturados en Coral y luego estudiados. En su mayor parte, su fisiología, anatomía e inteligencia eran equivalentes a las de los niños. También eran específicamente nocturnos, eligiendo viviendas tipo cueva a medida que evolucionaban para ver en la oscuridad. A veces, bajo ciertas circunstancias, podrían convertirse en subespecies relacionadas, como ogros, trolls y hobgoblins. Sin embargo, los goblins eran más soldados de infantería. Hablando con los nativos, también tenían una buena idea del tipo de tácticas que estas criaturas usaban normalmente. Con el equipo de inserción completamente equipado, estaban listos para hacer un pequeño control de plagas. Los Terran estaban bastante seguros del resultado, ya que estos goblins difícilmente podían compararse con los Zerg. Cuando estaba en territorio Zerg, nada se consideraba seguro. Especialmente cuando luchan bajo tierra, donde estos insectos de gran tamaño podrían aparecer en cualquier lugar. Ya que podrían excavar a través de la roca y la tierra como nadando en el agua. Pero al utilizar su conocimiento al luchar contra los Zerg bajo tierra, tenían algunos trucos propios. Al generar un pulso de sonido, la información fue interpretada por el cuervo creando un gráfico de sonar que traza el mapa de toda el área. Trabajando en conjunto con una torre de radar, tenían números aproximados y ubicaciones de todo allí. Al aparecer en su era hora de ponerse a trabajar. Mantengamos esto cerca y apretado. No seamos tan felices allá abajo, ya que no queremos terminar disparando a ningún rehén. Nos dividiremos en dos grupos moviéndonos a lo largo de esta área ya que esto va a ser una limpieza. Los túneles se conectarán aquí donde todos nos encontraremos. En el nivel inferior aquí parece ser el área principal, donde se concentran sus números y muy probablemente donde están los rehenes. Si tenemos claro el objetivo, salgamos. Comillas sí, señor. Activando su visión infrarroja y nocturna, el equipo hizo su descenso. Elegir el arma adecuada para la situación siempre fue imprescindible. Cualquier tipo de explosivo estaba fuera ya que probablemente causaría un derrumbe accidental. Los lanzadores de llamas serían geniales si esto fuera estrictamente exterminio. Las balas estándar habrían sido un desperdicio, ya que estas criaturas vendrían hacia ellas en masa. Con una situación de cuello de botella, la mejor arma era la escopeta de fuego infernal con rondas modificadas.
No es exactamente un arma estándar para el marine terrestre promedio, pero hará el trabajo mucho más fácil. Al abrirse camino, los goblins ya estaban alertados de su presencia solo por su olor. Siendo criaturas tan simples, creían que su número superior sería suficiente para derrotar a cualquiera que entrara en su territorio. Lanzando la primera ronda, los marines soltaron. Disparando un tiro tras otro, varios cojinetes de bolas cubrieron todo el túnel de su camino desgarrando carne y huesos mientras los cadáveres de goblins cubrían el suelo. Con tanto ruido, más de ellos comenzaron a atacarlos, ya que incluso los trolls habían aparecido. Sin embargo, independientemente de cuántos aparecieran, la carne no podía competir contra el metal. Los marines en cada uno de los caminos siguieron disparando sus cartuchos de escopeta dejando cadáveres destrozados en su camino. Los trolls de cuerpo más grande y gordo fueron capaces de soportar los golpes de los ciervos. Pero es por eso que los dos grupos tenían armas variadas, ya que los marines que apoyaban el liderazgo estaban armados con subfusiles para compensar el reducido espacio. Con uno o dos disparos en la cabeza, explotaron como sandías mientras trepaban por encima del cadáver antes de continuar. Los goblins ni siquiera tuvieron la oportunidad de acercarse a ellos para atacar. Al ver morir a tantos de ellos, todos se retiraron al área principal donde harían su última parada. En la entrada se asomaron. El último de los goblins los estaba esperando junto con las rehenes femeninas que estaban usando como escudos de carne. Sabiendo que esta era una táctica común utilizada por los goblins, tenían la contramedida adecuada. Ajustando las viseras a medida que se oscurecían, lanzaron 3 granadas aturdidoras porque los goblins no entendían qué eran. Estallando en luz y sonido desorientadores, este era su momento para actuar. Activando sus paquetes de estimulación, se apresuraron a matar a los últimos defensores restantes mientras salvaban a las mujeres victimizadas. Volviendo a la superficie con un equipo médico en espera, las mujeres fueron trasladadas a donde serían atendidas. Confirmando que todos los rehenes estaban asegurados, ya no había necesidad de que esta cueva estuviera cerca. Limpiando los cuerpos y asegurándose de que ya no se instalarían más aquí, un cuervo disparó una mina buscadora. Al viajar a su profundidad más baja, explotó en una explosión de fuego que incineró los cuerpos y también provocó un colapso interno que enterró la cueva. Con la misión completada, el equipo de inserción esperó el próximo trabajo de limpieza que tenían que hacer. Falmart, Bosque de Swartz, a los pocos días habían llegado a su ubicación. YAO se adelantó primero para presentarlos ya que anunciaría a los ancianos que había traído a la gente de hierro con ella. El primer encuentro fue un poco duro ya que los elfos oscuros estaban en el lado escéptico de su identidad. Después de todo, YAO era notoriamente conocida entre su gente como extremadamente desafortunada. Por lo tanto, algunos probablemente pensaron que fue engañada y terminaron guiando a estos humanos que podrían haber sido traficantes de esclavos hasta donde estaban. Por supuesto, su cautela era comprensible. Estaban pasando de un momento a otro. Estaban muertos de miedo y desesperados por alguna forma de salvación. Al ver una colina entera de ellos apuntándolos con sus flechas, Jake solo pudo dar una sonrisa forzada mientras levantaba las manos como una muestra de sumisión. TSK escupió Dal. Buena acogida que tienen aquí. Bien jugado querida Jake instó a su esposa. No quiero recibir una flecha en la rodilla o algo así. Sino y Rory estaban parados igualmente tan molestos como Dal. Mari, Lele y Tuka esperaron pacientemente mientras miraban a los inquietos elfos oscuros. Rat y Milo se estaban preparando para una pelea ya que tenían las manos listas para sacar sus armas. Entonces, de todos en el grupo, Jake parecía el más tonto con sus manos en alto mientras todos los demás estaban parados. Pero en poco tiempo, YAO había convencido a los mayores de su afirmación cuando salieron a calmar.